El día de hoy tenemos un videoprograma muy especial porque vamos a platicar de un campeón de la vida y del ring, un verdadero héroe del boxeo y gloria nacional que peleó con los grandes, valiente que siempre peleó con los mejores y nunca le dijo que no a ningún pleito. Estamos seguros que van a disfrutar de este video y antes de empezar queremos agradecer a nuestros suscriptores por todos sus comentarios. Camarón Tiburón, Martín Vélez, Boxeo Atómico, Gallo Iluminado, muchas gracias por sus aportes, gracias por sus comentarios y su apoyo. Les mandamos un saludo y todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Hoy vamos a platicar de Miguel Ángel González, quien terminó su carrera profesional con un récord de 51 peleas ganadas, 40 de ellas por nocaut, así como lo escuchaste. 5 derrotas, 2 por nocaut y un empate contra Julio César Chávez. También en este videoprograma vamos a platicar de la pelea con el César del boxeo. Este hombre llegó a ser campeón mundial y defendió su título en 10 ocasiones consecutivas. Un enorme boxeador y leyenda de México, un boxeador quien en 41 peleas nadie pudo ganarle. La gran mayoría de sus peleas las terminaba por nocaut. De 51 victorias, 40 de sus rivales terminaron noqueados. Un excelente boxeador, pero su vida personal fue muy triste hasta cierto punto, ya que terminó en un punto de su vida en la miseria después de haber tocado la cima del mundo. Sin embargo, hoy en día, Miguel Ángel González dice haberse levantado y que gracias a Dios ha salido de las drogas como todo un campeón, con un estilo único. Su estilo era una amalgama entre el clásico estilo frontal mexicano con el estilo técnico japonés. Miguel Ángel González vivió muchos años en Japón y logró hacer un híbrido de estilos, y cuando salía a pelear se le notaba que era diferente, como puedes observar. Poseía una excelente defensa, un educado jab y una inteligencia privilegiada. Muy inteligente, sabía dónde, cómo y cuándo aterrizar los golpes en los momentos más exactos, más precisos, con la puntería del más experimentado francotirador de la Marina Nacional. Uno de los mejores boxeadores y campeones del mundo que ha dado nuestro hermoso país, México. Miguel Ángel el Mago González, quien también empató, como ya lo dijimos, con Julio César Chávez en una pelea fiera, una pelea tremenda donde los dos se dieron con todo y al final terminó con un polémico empate. Algunos aseguran que esa pelea se la robaron al Mago, pero a mi apreciación creo que el empate fue más que justo, fue más que merecido. Ambos boxeadores estuvieron tremendamente parejos, no fue una pelea donde se viera que alguien dominó a alguien claramente. Aprovecho para hacerte una invitación, te invito a que te quedes hasta el final porque este video no tiene desperdicio y si hace algunos días acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el preciso momento para suscribirte. La suscripción es gratis y es importante para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido, especialmente los en vivos. Así que suscríbete ahora, toca la campanita de notificaciones y ponle en todas para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestros videos. Miguel Ángel González creció en una familia de clase media y creció en los suburbios de la Ciudad de México. A la edad de 15 empezó su brillante carrera amateur. Como amateur, González derrotaría a quien sería futuro campeón mundial ligero junior por parte de la WBC, a otro superdotado, Gabriel Ruelas. Hay que decir que desde los amateurs estaba muy bien preparado, traía muy buen equipo. Su entrenador era el famoso Pancho Rosales, una leyenda para quien sabe de quién estamos hablando. Le gana a Gabriel Ruelas y Gabriel Ruelas era un fenómeno del boxeo. Ruelas nació en julio 23 de 1970 en la Hierbabuena, Jalisco. Podemos decir a favor de Ruelas que fue campeón mundial peso pluma de 1994 a 1995 y que en 1993 peleó por el título mundial peso pluma de la WBC, retando ni más ni menos que a Azuma Nelson, al profesor de Ghana. Esa pelea la perdería Ruelas. El gran Azuma Nelson demostraría su supremacía por una aplastante decisión mayoritaria. Así que ganarle a este hombre como profesional o en amateur tiene mucho mérito. Ganarle a Ruelas le sirvió para hacerse un lugar en los Juegos Olímpicos en peso pluma y perdió su primer pelea contra un boxeador local. Se volvió profesional a la edad de 18 años, noqueando en el segundo round a Isidro Pacheco en Ciudad Victoria, México, y después de pelear 2 años en México como profesional,
González se mudaría a Japón en 1980, vivió en Japón hasta 1991 y ahí mejoró mucho su técnica y sus habilidades. Aprendió de lo mejor, desarrolló su inteligencia boxística e hizo una mezcla, hizo un híbrido entre el estilo mexicano con el boxeo japonés, y esto fue una bomba. No había nadie que se moviera como él. Tenía una inteligencia tremenda, por eso le decían el mago. También le decían Santa Tokio por haber vivido en Japón tantos años. En agosto de 1992, González recibe su primera oportunidad para pelear por el título mundial ante el noqueador colombiano Wilfredo Rocha. Esta pelea por el título mundial fue en la Ciudad de México, fue una pelea violenta y la pelea terminaría por nocaut técnico en el 11. Defendió su título 10 veces y después subió de división para enfrentar a Oscar de la Hoya el 18 de enero de 1997. Una pelea tremenda, muchos dicen que le robaron al mago, yo no estaría de acuerdo, era un Oscar de la Hoya simplemente en su mejor momento. Creo que el mago conectó muchos golpes, pero Oscar de la Hoya estaba imparable. Esta pelea contra Oscar de la Hoya merece mucho la pena, una pelea rápida y muy violenta. Esta pelea hay que considerar el peso, ya que González sube de ligero a super ligero. Quizás lo mejor hubiera sido para González quedarse en su categoría. ¿Qué opinan ustedes? Y así fue como se le escapó el título vacante superligero esa noche. Y un año después de enfrentar a Oscar de la Hoya, le tocaría enfrentar al César del boxeo, a Julio César Chávez, por el título vacante superligero el 7 de marzo de 1998 en la Monumental Plaza de Toros, México, y se dieron con todo. Ambos salieron muy lastimados con la cara roja. Chávez salió muy lastimado de las costillas, de la cara salió muy rojo también. Le dieron a Chávez una buena golpiza durante los primeros rounds, pero en los últimos rounds el César del boxeo se creció, sacó fuerzas de flaqueza, cerró bastante fuerte y a mi apreciación cualquiera de los dos pudo habérsela llevado. Fue una pelea muy cerrada y al final considero que el empate fue más que justo considerando las circunstancias. Tremenda exhibición de hombría al estilo mexicano, colisionando en una guerra capaz de satisfacer a la más alta exigencia boxística, así como tú y como yo. Esta pelea, si aún no lo has visto, te recomiendo que la veas. A mi gusto está mucho mejor que la pelea contra Oscar de la Hoya. Chávez contra González es una joya que debes de ver, y si ya la viste te invito a que la veas de nueva cuenta. Está en YouTube, Chávez contra González, muy buena. Realmente ver al mago contra el César es un deleite. Después de enfrentarse contra Chávez, enfrentó a un hombre conocido, al papá del australiano Tim Tszyu. González enfrentaría a Jostia Tszyu por el título superligero de la WBC. El mexicano perdería esa noche por nocaut. Sus últimas peleas fueron en México y se retiró en silencio. Y no sabíamos nada de esta leyenda del boxeo mexicano hasta hace unos años atrás, cuando este video se hizo viral en el 2021 por ahí, donde veíamos a nuestro ídolo en franca situación de calle. La vida a veces nos lleva de la gloria al infierno y viceversa. Y lo último que sabemos de este enorme campeón es que le está echando muchas ganas en su rehabilitación. Hace un año le hicieron una entrevista donde se le veía completamente limpio. La pelea más importante de su vida la ganó y al parecer ya totalmente rehabilitado de las drogas. Miguel Ángel González recibió la ayuda de Dios, de Sulaimán y de su familia. Sulaimán amablemente lo ayudó con la autorización de su familia y él se dejó ayudar. El campeón ha sabido salir adelante. El mago ahora ya está rehabilitado y comprometido por la vida. Salir de las drogas no es fácil. Es más fácil ser campeón del mundo que dejar una adicción, según los psicólogos. El mago salió adelante y le ganó al demonio más difícil de vencer. Venció al demonio de las drogas que te consume por dentro día a día. Aniquiló al demonio de la depresión y ganó más tiempo de vida de calidad. Miguel Ángel González, uno de los mejores boxeadores de México de toda la historia, se encuentra bien y vive un día a la vez. Que Dios bendiga a nuestro campeón, uno de los mejores boxeadores de México, y ese hecho de pelear en Japón por años, a mi gusto, fue lo que le dio ese toque mágico, ese estilo tan particular. Un boxeador fuera de serie. El estilo de Miguel Ángel González es básicamente ofensivo, pero con un contragolpeo muy técnico, muy exquisito, propio de los estilos asiáticos. Su juego de cintura y el parado mexicano junto con el contragolpeo japonés es algo que se puede notar en su estilo a primera vista. Un estilo muy particular, muy de él.
¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Miguel Ángel González terminó su carrera profesional con un récord impresionante de 51 victorias, 40 de ellas por nocaut, 5 derrotas, 2 por nocaut y un empate contra Julio César Chávez, el César del boxeo, quien después de Salvador Sánchez y el Púas Olivares es a mi gusto el mejor. Y empatarle a Chávez es toda una hazaña que solamente Pernell Whitaker pudo igualar. Este hombre estuvo al mismo nivel que Julio César Chávez en sus mejores tiempos, al mismo nivel que Pernell Whitaker. Es un prodigio y esperemos de todo corazón que el mago, el gran maestro del boxeo, siga mejor, y le mandamos un abrazo si llega a ver este video. Miguel Ángel González, héroe de México. Si este video les gusta, y créanme, nosotros nos damos cuenta cuando les gusta, porque cuando les gusta el video tiene más de 100 likes y llega a más de 1000 vistas. Si este video llega a un mínimo de 1000 vistas, seguiremos haciendo más videos del boxeo clásico, mexicanos o internacionales. ¿De quién te gustaría que hiciéramos una biografía o qué pelea te gustaría que analicemos? Los leemos a todos, ya saben que andamos bien al tiro con los comentarios día y noche. Les agradecemos mucho también a todas las personas que se echaron este video completo, porque no se los he dicho, pero una de las mejores maneras de apoyarnos es esa, precisamente, ver los videos completos. Cuando ustedes echan nuestros videos completos, YouTube nos recomienda más y así llegamos a nueva audiencia y seguimos creciendo. Ver los videos completos es una de las mejores maneras de ayudarnos, de apoyar a que este canal siga creciendo. También, por supuesto, compartiendo los videos. Si este video te ha gustado, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Si nos das un like o nos regalas un comentario, también ayuda mucho a que YouTube recomiende nuestro contenido. Agradecemos mucho a los miembros del canal que nos apoyan y disfrutan del contenido exclusivo de Richie Blog. Gracias también por sus super chats y sus super thanks. Gracias por usar esos botones porque nos ayudan mucho, y gracias por llegar hasta el final con nosotros. Richie, mi hermano, gracias por apoyarme para que pueda estar aquí con esta maravillosa audiencia. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.